Ok. Bueno, pues esta diapositiva ya se la saben, ya platicamos de los métodos ABC, como para qué sirven. Este, ¿Se acuerdan que habíamos también platicado entonces de que los métodos ABC en general pues tratan de esto, ¿no? Tenemos un juego de datos, más que de datos, pues podría llamarse de información o como nos gusta llamarle, de estadísticos de resumen. Es decir, vamos a tener ciertos estimados que nos van a estar dando las características de nuestros datos, ¿no? En este caso, pues nuestros datos siempre son de variación genética, entonces justamente lo que nosotros vamos a tener son estos estadísticos que nos van a estar entonces reflejando la diversidad genética y entonces el fundamento de estos métodos es que dados esta información que nosotros tenemos, estos estadísticos de resumen, pues nosotros podemos o la intención es establecer alguna hipótesis que pueda explicar esta información, ¿no? En términos de cuánta variación hay, cómo está distribuida y en función de esa variación y cómo está distribuida, nosotros poder hacer inferencias acerca de los procesos que dieron origen. Otra vez, tamaño efectivo, cuellos de botella, migración, endogamia, etcétera, ¿no? Platicamos esto, entonces, las hipótesis, nuestros datos, hablamos de estadística bayesiana, que es realmente cómo se evalúa entonces la probabilidad de cada escenario. Vimos también rápidamente estos pasos, que podríamos decirle pasos para hacer los ABC. ¿Se acuerdan que entonces no necesariamente es este orden? A veces incluso podemos llegar a un paso, nos tenemos que regresar. Vimos el ejemplo de los métodos ABC aplicados, ¿no? Yo espero que alguno de ustedes haya tenido la curiosidad de hacerlo, de cómo teniendo entonces una serie de estadísticos de resumen, nosotros podemos entonces tener la inferencia en función de los planteamientos que nosotros hicimos, la inferencia de cuál de estos planteamientos, de estos escenarios, estas hipótesis, es la que tiene la mayor probabilidad. Que acuérdense que también platicamos que si nuestras hipótesis están mal, probablemente también nuestro resultado esté mal o no del todo bien, ¿no? Entonces, platicamos ya en términos de variación genética que pues sale prácticamente el desarrollo de los ABC, pues salió natural, ¿no? Digamos que la manera más práctica de generar las hipótesis o los escenarios, pues fue las herramientas de coalescencia y la manera directa de evaluar entonces la probabilidad de los distintos escenarios, de las distintas hipótesis, pues es utilizar la estadística bayesiana, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, platicamos, entonces, por ejemplo, si tenemos una población, nosotros queremos saber cuál es su tamaño efectivo, entonces nosotros como realmente no sabemos el tamaño efectivo, pues ponemos entonces unos límites o hacemos unas propuestas de cuál puede ser el tamaño efectivo. En este caso, generalmente el tamaño efectivo se presenta como teta, pero ahorita vamos a ver que no necesariamente es eso. Y entonces nosotros ponemos ciertos intervalos, ¿no? Que es lo que nosotros vamos a llamar los priors o las distribuciones. Generalmente están representadas por distribuciones dadas que pueden ser uniformes, ¿no? Pero pueden tener distintas formas, ¿no? Y la idea es que si nosotros no sabemos cuál es el valor de un cierto parámetro, entonces nosotros agarramos al azar un punto aquí, lo metemos a las simulaciones, evaluamos su probabilidad. Agarramos otro acá y así nos vamos. Y acuérdense que si nosotros tenemos algún tipo de información acerca del sistema, de los escenarios o de lo que está pasando en la naturaleza, nosotros podemos optar por otro tipo de distribuciones, ¿no? Incluso cuando no sabemos absolutamente nada y los intervalos pueden ser muy grandes, podemos incluso optar por distribuciones logarítmicas, ¿no? Que las distribuciones logarítmicas pues van a tener una distribución muy amplia, ¿vale? Otra vez, eso va a depender también del método, también va a depender entonces de la información que nosotros tengamos, ¿no? También platicamos que entonces, por ejemplo, en este caso de nuestra, que era mamilaria hagiana, ¿se acuerdan que platicamos de esa? Entonces vamos a tener que el muestreo de los distintos priors o de los distintos valores que van a entrar a las simulaciones, pues van a ser un montón, ¿no?
tomar en cuenta eso, ¿no? Que entre más poblaciones tengamos, entre más complejo sea el escenario, pues van a ser más parámetros que nosotros tenemos que incluir en nuestras simulaciones, y eso invariablemente va a hacer va a hacer que necesitemos muchísimas y muchísimas simulaciones. Estamos hablando del orden de millones. ¿Ok? Ya cuando tenemos entonces toda esta información, se acuerdan que realmente el algoritmo ABC pues es agarrar entonces todas estas simulaciones, escoger lo que más se parece a a la información que nosotros le estamos dando, es decir, a estos estadísticos de resumen, y en función a estos que se parecen más, nosotros ya podemos empezar a hacer la inferencia de los parámetros de interés, ¿no? También, bueno, platicamos aquí en este artículo que les mandé, eh, eh, clasifican a los algoritmos ABC en tres grandes familias, ¿no? Los de rechazo, que es como el que vimos con las distribuciones uniformes, las distribuciones, perdón, el ejemplo que vimos de la distribución uniforme y de la distribución normal. Tenemos los basados en cadenas de Markov, que lo que hacen es entonces una búsqueda dentro de las simulaciones para ir encontrando los parámetros que tienen la mayor verosimilitud, que el problema pues es encontrar una manera que sea lo suficientemente eficiente para poder explorar todo ese espacio de parámetros, ¿no? Acuérdense, imagínense explorar absolutamente todos estos valores, puede ser tarea muy ardua computacionalmente, y tenemos que también los clasifican con las cadenas secuencial, ¿no? Que tienen realmente lo que varía es el principio de cómo se van a estar tomando estos parámetros para tener una representación de todo este espacio de parámetros, ¿no? Luego platicamos que, bueno, íbamos a usar el FastSynQual. ¿Se acuerdan que vimos cómo se utiliza? Vimos cómo meter los distintos archivos de parámetros que nos van a dar finalmente los escenarios. Y aquí yo les hice mucho hincapié de cuando ustedes utilicen este tipo de programas, siempre estén entonces seguras de qué es lo que están metiendo, ¿no? En este caso, yo les propuse que cada vez que hagan un modelo, lo que hagan es pedirle al programa que les dé el arbolito, ¿no? Y en función del arbolito, como nosotros ya aprendimos algo de coalescencia, ya entendemos coalescencia, ya hablamos coalescencia, entonces en función de esta topología que nos dé el arbolito, nosotros podemos entonces ver si lo que nosotros le dimos de comer es realmente lo que nosotros queremos. Esto se los recomiendo que siempre lo hagan, de verdad no lo echen en saco roto, les toma un par de minutos generar los arbolitos, generen unos 5, unos 10 y vean entonces que estas topologías sí tengan que ver, ¿no? Si están haciendo escenarios con migración, acuérdense, tenemos que obtener entonces los grupos, ¿no? Bueno, cuando tienen estructura, si tenemos distintos eventos de crecimiento o de contracción poblacional, acuérdense que debemos de ver ciertos eventos de concentración de los eventos de coalescencia a lo largo de todo el árbol, pueden ser en las partes basales o en las partes más profundas, ¿no? Luego entonces platicamos de lo que necesitaríamos para utilizar FastSynQual. Aquí también a sugerencia también de algunos alumnos, quisieron, bueno, ¿por qué no queremos ver este FastSynQual? Porque FastSynQual es como el caballito de batalla, es un programa muy eficiente para las simulaciones, no solo hace simulaciones, también hace los análisis, la estimación de parámetros demográficos, y pues es de lo que más se utiliza por su flexibilidad que tiene para hacer escenarios sumamente complicados, que es realmente lo que tiene, una de las ventajas que tiene, ¿no? Y entonces platicamos que vamos a necesitar ciertas cosas y lo que vamos a hacer hoy es únicamente les voy a mandar yo la práctica. Realmente correr la práctica es sumamente sencillo. No tiene, en términos de líneas de comando, es totalmente sencillo, es muy transparente. Aquí pues la gracia, digamos, o la complicación es justamente armar los escenarios, como vimos las clases pasadas, y también armar los archivos de todos estos prior de las distribuciones. No son tan intuitivos, a pesar de que hay ciertas herramientas
que se supone que nos facilitan elaborar estos archivos de entrada. Realmente la verdad es que yo no les he encontrado demasiada utilidad, sigue siendo complicado. Entonces, más bien lo que yo siempre les recomendé es que ustedes empiecen por escenarios muy sencillos, los prueben y los vayan haciendo cada vez un poquito más complicados y así vayan armando entonces sus archivos, ¿no? Entonces, pues ya para terminar esta parte, pues vamos a hacer un pequeño análisis en donde vamos a probar un modelo clásico de aislamiento y migración. Son estos análisis en donde tenemos una población ancestral. En el caso de lo que vamos a ver, una de las dos poblaciones es la ancestral, aquí no nos importa demasiado eso. Y una de las preguntas clásicas es, ¿la estructura genética que tenemos se debe a un aislamiento reciente o un aislamiento muy antiguo con un poco de flujo génico? Cuenta que es una pregunta muy interesante y es una pregunta que puede ser muy difícil de contestar, ¿no? En este caso, en estos modelos, lo que tenemos entonces es tamaños efectivos distintos, tasas de migración que no necesariamente son simétricas, que pueden ser distintas unas de otras, y por supuesto el otro parámetro que tenemos pues, es el tiempo de divergencia de las poblaciones, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros vamos a considerar dos poblaciones, un total de 2000 SNPs. Son muy poquitos estos SNPs, pero son suficientes y aparte en el caso de la práctica, bueno, nos sirve. Y en este caso estoy considerando estos estadísticos de resumen, que son los que se obtienen mediante Arlequín. Aquí reduje un poquito el número de estadísticos de resumen, pero hay varios que están correlacionados, entonces este número se verá siendo más chiquito conforme nosotros avanzamos en los análisis. ¿Sale? Entonces, el método que vamos a probar dos métodos, los dos utilizando FastSynQual. El primero es usando FastSynQual como herramienta para las simulaciones y Arlequín como herramienta para el análisis de los datos y el algoritmo de rechazo, el algoritmo ABC, realmente va a ser implementado por este programita que es ABC Toolbox. Este también lo hubiéramos podido hacer con el paquete DR que vimos en la práctica pasada, de la práctica de las distribuciones, pero el que se utiliza también mucho es este ABC Toolbox y es bastante, pues no es fácil de usar, pero es bastante útil, es bastante, es bastante flexible también en lo que a los análisis se refiere. Entonces, en este caso, la hipótesis la podríamos reducir a ¿no? Tenemos una hipótesis en donde tenemos las dos poblaciones que divergieron hace un tiempo y no tienen flujo genético entre ellas. Y tenemos la segunda hipótesis donde divergieron hace un tiempo y tienen flujo genético entre ellas. Así de sencillo, ¿no? Queremos saber si es puro aislamiento o es aislamiento con migración. ¿Cuál de las dos explica nuestro set de datos? Pues es así de fácil correr ABC Toolbox, ¿no? Le damos de comer los estadísticos de resumen, ABC Toolbox se los da a FastSynQual, FastSynQual hace las simulaciones, estas simulaciones pasan a Arlequín vía ABC Toolbox, de aquí se obtienen los estadísticos de resumen, estos se le vuelven a dar de comer a ABC Toolbox, hace el algoritmo de rechazo, selecciona el escenario y obtenemos los parámetros. Vean que esto es realmente lo que siempre hemos estado hablando, ¿no? Ya que se deben también de saber de memoria. Esta parte es entonces el establecimiento de nuestra hipótesis. Esta parte es obtener nuestros estadísticos de resumen. De aquí hacemos entonces las simulaciones, obtenemos los estadísticos de resumen de las simulaciones, vemos entonces cuáles de estos se parecen a lo que estamos observando, nos quedamos con lo que funciona, desechamos lo que no funciona, seleccionamos entonces cuál de los escenarios, en el caso de que tengamos varios, funciona y luego acabamos. Así de sencillo. Bueno, al menos en el papel es así de sencillo. Entonces, como les decía, vamos a hacer entonces esta práctica. La voy a hacer muy rápido, se las voy a mandar. Realmente no la voy a hacer ahorita, nada más les voy a enseñar cómo se pueden correr los comandos, pero realmente no la voy a hacer. Es un poco tardada y de hecho el número de simulaciones con las cuales la corrí es demasiado pequeño. Fueron, me parece que 10,000, ahorita vamos a ver. Pero justamente la idea es que a partir de esta
de esta práctica, ustedes, si nunca lo han corrido, pueden utilizarlo como templado para hacer sus modelos más complicados, ¿no? Y aquí está. Y listo, ¿no? Entonces, bueno, tengo 1000. Por supuesto, tengo una adentro que se llama final, que es ya la última, ¿no? Que es esta, ¿no? Entonces, en su práctica vienen unas carpetitas, ¿no? Bueno, realmente sería en esta, ahorita lo podemos correr, que viene una carpeta en donde vamos a correr el modelo normal, el modelo sin migración, luego vamos a correr el modelo con migración, luego vamos a correr la segunda parte, que es el modelo que implementa espectros de frecuencia. Ahorita vamos a platicar un poquito de eso. Y tenemos otra carpetita en donde vamos a hacer el algoritmo de rechazo, donde no solo vamos a escoger los estadísticos de resumen, sino además nosotros vamos a seleccionar el modelo que mejor se acomode a nuestros datos. También viene, perdón, viene en su paquete, viene también las líneas de comando, que como les decía es bastante sencillo. Y realmente aquí lo que tienen que checar y lo que quiero que veamos ahorita, nada más, son los archivos de entrada con los que nosotros tenemos que correr, que les digo que es lo importante, es lo complicado al final. Por ejemplo, los archivos que nosotros necesitamos es en principio que es el de los parámetros. Ya hemos platicado de él. En miren, viene el establecimiento del escenario, pero en vez de traer números, por ejemplo aquí, vean que tenemos variables. Estas variables nosotros las vamos a ver reflejadas en este otro archivito, que es el archivito ¿vale? Vean que aquí, cada una de estas variables, nosotros entonces vamos a establecer, ahora sí, los priors. ¿Cuál va a ser entonces el límite inferior, el límite superior, la forma de la distribución? En este caso, vean que tenemos como parámetros, si nos regresamos aquí, por ejemplo, en de acá, que es el de no migración, pues realmente los parámetros que tenemos es tamaño efectivo de una, tamaño efectivo de otra y el tiempo en el cual se fusionaron, ¿vale? Porque estamos asumiendo que una de estas dos es la población ancestral, entonces nos quitamos de Entonces realmente nada más tenemos la estimación de 3 parámetros y vean que aquí, aquí se establece entonces los priors de los parámetros. En este caso todos son uniformes, el tamaño mínimo es de 1000 creo que es a 100,000, son uniformes, son muy amplios y los tiempos de divergencia van de 0 a 20,000 generaciones al pasado, ¿no? Vean que estos priors realmente no son lo mejor. ¿Por qué? Porque uno, son uniformes y dos, vean que, por ejemplo, si nosotros tengo aquí de 0 a 20,000, ciertas combinaciones de estos parámetros puede dar escenarios que son imposibles, lo cual no necesariamente es malo, pero sí puede alentar los cálculos y si nosotros tenemos demasiados escenarios imposibles, pues realmente tendríamos que ver cómo ir achicando entonces estas distribuciones, ¿no? Que realmente es una de las gracias de hacer estos análisis. Okay, pero bueno, como principio, como primera aproximación, nosotros podemos entonces utilizar priors uniformes y bueno, son estos. Los siguientes archivos que nosotros vamos a utilizar es que se llama input. Lo que va a hacer es decirle al programa ABC Tools qué es lo que tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer. Realmente aquí no tenemos que mover muchas cosas más que esta parte, por ejemplo, el número de simulaciones que nosotros queremos. Para esta práctica son 10,000 simulaciones, realmente es muy poquito. Acuérdense el número de parámetros, en este caso son tres parámetros, pero nosotros tenemos que entonces estimar de 1000 a 100,000, o sea, el intervalo es muy grande, entonces vean que realmente 10,000 simulaciones probablemente no alcance. Pero bueno, aquí para la práctica lo podemos meter, aquí podremos meter entonces así como está, corre en alrededor de 1 hora en una computadora chiquita,
Una computadora buena tiene que correr mucho más rápido. Y bueno, las otras cosas que se especifican es, por ejemplo, en dónde se encuentra el ejecutable de fase in cual, y lo demás realmente no se tiene que mover. Ah, bueno, ¿y dónde está el ejecutable de Arlequín? Porque finalmente nosotros vamos a hacer las simulaciones. Estas simulaciones van a ser transformadas a formato Arlequín y luego Arlequín lo va a analizar, va a obtener entonces los estadísticos de resumen y listo, ¿no? Este va a ser entonces el primer paso, ¿no? La obtención el establecimiento entonces de las hipótesis, la obtención de los estadísticos de resumen y luego el último archivito que es el que viene estimate, este es el que va a hacer el algoritmo de rechazo, ¿no? En donde nosotros vamos a seleccionar una cierta fracción de las simulaciones, en este caso son 1000, ¿no? De las 10,000, o sea, un 10%, y con esto vamos a hacer distintas estimaciones, vamos a hacer el algoritmo de rechazo y vamos a tratar de hacer una validación y vamos a obtener distintos gráficos, por ejemplo, ¿no? Y listo. Entonces, se ve muy complicado, pero realmente no lo es. Estos son los archivos que necesitamos. Por eso yo les insistía en hacer un checklist de lo que necesitamos. Ya que tenemos todo esto completo, realmente correr el algoritmo es sumamente sencillo. Nosotros nada más tenemos que meternos en nuestra carpeta, por ejemplo, de la práctica, perdón, me voy a meter aquí. Y los comandos son realmente sencillos. Aquí está, lo voy a hacer grande. Listo. Vienen aquí. Bueno, aquí viene en su práctica. Bueno, aquí viene todo explicado, el checklist. Y ya que tenemos todo listo, vean que correrlo pues es muy sencillo. ABC Toolbox. Listo. Y empieza a correr. Así de sencillo. El programa es nada más llamar a ABC Toolbox y le damos de comer el archivo de entrada. Entonces, lo voy a cortar porque les mencionaba que va a tardar un rato. Vean, son las 10,000 simulaciones. Entonces, ahorita lo voy a cortar. Y listo, ¿no? Ya cuando acaba, nosotros entonces pasamos, este es el paso de las simulaciones, luego vamos al paso de rechazo y listo. Bueno, se dice fácil, ¿no? Pero bueno, tiene su gracia. Y ya cuando acabamos, nosotros entonces obtenemos, dentro de las carpetas, nosotros obtenemos, por ejemplo, para esto, vamos a obtener un juego de archivos. Todos esos archivos, ustedes conviene que les echen un ojo. Por ejemplo, tenemos archivos donde vienen las distribuciones posteriores, ya de los parámetros que nosotros obtuvimos. Viene, por ejemplo, este archivo que es el de, que no lo encuentro, que vienen entonces absolutamente todos los datos, todos los estadísticos de resumen que fueron estimados para cada una de las simulaciones. Ay, perdón, me equivoqué. Es así. Vean, entonces son las 10,000 simulaciones y vean que se estimaron todos los estadísticos de resumen que yo les pedí al principio, ¿no? Que es, bueno, estos tienen códigos raros, pero bueno, es la heterocigosis, la FST, la varianza de la heterocigosis, como son dos poblaciones, bueno, para cada una de las poblaciones, el promedio de las dos, etcétera, ¿no? La desviación estándar. Y vean que en las primeras columnas vienen ya los estimados de cada uno de los parámetros que nos interesan, ¿no? Del tamaño efectivo de una población, tamaño efectivo de la otra población, y en este caso, como no tiene migración, pues es el tiempo de divergencia. Listo. Entonces, como les decía, cuando corran esto, entonces échenle un ojo. Obviamente, cuando lo van a correr, corran pruebas con poquitas muestras, con poquitas simulaciones, y ya que vean que funcionan, bueno, ya se pueden ir aventando a hacer corridas mucho más largas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, no es aquí, por supuesto que no es aquí. Me voy a meter en la que ya está lista, porque les decía que no la voy a correr ahorita. Y, por ejemplo, vamos a ver la que tiene flujo genético. Aquí está, ahora sí, son todos estos los archivos que salieron. Miren, está simpático, espero que se acuerden entonces de la práctica de las distribuciones, porque es exactamente
los mismos resultados y es exactamente pues, lo mismo, ¿no? Al menos la manera general de la interpretación es realmente lo mismo. Entonces, lo primero que podemos hacer es cargar la distribución posterior de los datos. Estos ya son los datos, los parámetros ya estandarizados y ya después de esta selección de los puntos que son los más cercanos a nuestros datos reales. Entonces, nosotros podemos ya con esto, por ejemplo, hacer un gráfico. Miren, esto está simpático. Ay, se fue. Bueno, aquí están, por ejemplo, las distribuciones posteriores de los tamaños efectivos de las distintas poblaciones. No sé por qué se ve así. Ah, porque está el límite. Bueno, se le puede cambiar el límite. Probablemente a ustedes les salga un poquito distinto porque como son pocas simulaciones, probablemente los resultados sean un poquito distintos. Entonces, pues, probablemente salga, de hecho, ahorita me acaba de salir distinto como yo lo tenía originalmente. Pero bueno, vean, por ejemplo, estas son las distribuciones. Por ejemplo, el tamaño, voy a cambiar esta porque no me gusta que sea así. Vamos a cambiarla y vamos a hacerlo al revés el plot. Que este sea el plot principal y este sea el secundario, ¿no? Porque el otro estaba muy grande, para que se alcancen a ver las dos, ¿sale? Listo, ahora sí. Ahora sí. Entonces, vean, esto está interesante. Ya después de correr el algoritmo, vean que aquí salen cosas simpáticas, ¿no? Lo que podemos ver primero es que el algoritmo nos está diciendo que para poder cumplir los estadísticos de resumen observados, necesariamente las dos poblaciones tienen que tener tamaños efectivos distintos, lo cual está bastante padre, ¿no? Ahí está. Bueno, A por B, en donde una de las poblaciones tiene un tamaño efectivo mucho más pequeño a comparación de la otra. Vean nuevamente que estas distribuciones son muy amplias, en el ideal deben de tener una forma mucho más cerrada, mucho más pequeñita, pero de entrada nosotros ya podríamos estimar los parámetros a partir de estas distribuciones. En este caso todavía son demasiado amplias, pero ya nos podemos dar una idea. Y miren que está bien interesante que el programa nos dice, pues, ¿sabes qué? Una de tus dos poblaciones tiene un tamaño efectivo más pequeño, o la otra es más grande. Y en términos de acá, no era ese, perfecto, era este. Bueno, y este es el tiempo de divergencia, vean que sale hace 15,000 generaciones aproximadamente, ¿no? Nuevamente, corrió muy poco, todavía seguramente no nos da información precisa, pero vean además que aquí hay algo interesante, aquí choca. Esto quiere decir que muy probablemente los límites de los priors que yo establecí a lo mejor no son los óptimos. A lo mejor tendría yo que ir un poquito más hacia valores más antiguos y dejar podemos tal vez, por ejemplo, aquí pensar en decir, bueno, tal vez no tiene mucho sentido explorar tiempos tan recientes, puesto que no me están dando información, o bien dejarlos así, pero lo que sí sería buena idea entonces es hacer más grandes los priors, ¿no? Los límites del prior. Y de ahí se acuerdan entonces de las flechitas que nosotros platicábamos, que nosotros podemos estarnos regresando a a los distintos pasos, ¿no? Y podemos hacer estos gráficos que les encantan, bueno, a mí me gustan, pero les encantan sobre todo a todos los que hacen cosas de ABCs y todos estos, los gráficos de contorno, en donde vean que aquí se acumula, este es el tiempo de divergencia contra el tamaño efectivo de la primera población, y vean que aquí se acumula la mayor cantidad de datos, ¿no? Lo que nos sugiere entonces un tiempo de divergencia alrededor de 15,000 generaciones, con un tamaño efectivo de 4, que será 40,000, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí están. Otra vez, le falta correr. Entonces, ¿se acuerdan también que nosotros vimos que podíamos hacer PCAs para
para únicamente evaluar qué tan, pues, qué tan factibles son nuestros escenarios con respecto a a nuestros estadísticos de resumen. Entonces, vean, aquí está el plot. Aquí está todos los estadísticos de resumen que se obtuvieron mediante las simulaciones. Miren, aquí está los observados, ¿no? Entonces, esto en principio nos podría decir, pues, ¿sabes qué? Nuestra hipótesis, al menos sí parece tener algo que ver con los estadísticos de resumen observados. Es decir, mediante este escenario, si obtenemos algo parecido a los estadísticos de resumen que nosotros obtuvimos de los datos reales, ¿ok? Con el escenario de precisamente de no migración. Entonces aquí viene lo interesante porque ya que nosotros lo tenemos, nosotros entonces lo que seguiría sería hacer exactamente lo mismo, pero con los que tienen, el que tiene migración. Que sería entonces este. Aquí nuevamente lo hacemos igual. Se hacen exactamente los mismos gráficos y bueno, lo voy a hacer rápido, también para que vean todavía tengo tiempo. Entonces vamos a hacerlo igual. Aquí están también los estimados, entonces igualito. Aquí vean, está interesante, sale que los tamaños efectivos son un poquito más parecidos, lo cual tiene alguna lógica si estamos asumiendo que nuestras poblaciones tienen flujo genético, ¿no? Si están aisladas, por supuesto que vamos a esperar que tengan, o que sea más posible, que tengan tamaños efectivos distintos. Pero si nuestras poblaciones tienen flujo genético continuo, pues probablemente los tamaños efectivos sean iguales. Y vean también que aquí el tiempo de divergencia, la distribución, está para llorar. Vean que pues no tiene una forma de campana, ni mucho menos. Vean que se ve bastante fea. Y justamente esto es también a lo que voy. Vean cómo las distribuciones, en el caso del modelo de no migración, salieron mucho mejor en términos de su forma que en el modelo de migración. Y esto se debe justamente al número de parámetros que estamos estimando, porque en este caso no solo estamos estimando los tamaños efectivos y los tiempos de divergencia, sino además estamos estimando las tasas de migración de una población con respecto a la otra. Entonces, nuevamente, esto al aumentar entonces la complejidad del modelo, necesita que tenga más simulaciones para poder tener distribuciones pues, más bonitas, ¿no? Que tengan distribuciones con una mejor forma, ¿vale? No obstante, bueno, nosotros podemos seguir analizando este. Voy a brincar, vamos a hacer directamente el PSA para que vean cómo se ve. Listo. Uf. Bueno, ahí se los dejo. Entonces, ustedes háganlo. Ahí vean entonces lo que pasó. Y no, acuérdense que esto es realmente únicamente es como para darnos una idea de cómo están funcionando nuestros modelos, si están funcionando bien o más o menos bien, ¿ok? Y el siguiente paso sería entonces el paso de rechazo, ¿no? En ese viene o sea, es decir, ya tenemos las dos simulaciones de estos dos, lo que entonces seguiría sería hacer el paso de rechazo. En este caso, nos vamos aquí a la carpeta. Aquí lo único que tenemos que hacer es meter los archivos donde vienen todas las simulaciones. Todo esto viene explicado en su archivo de la práctica. Y corremos entonces el archivo, ¿no? En este caso el archivo es este le va a decir a ABC Toolbox que vamos a tener entonces dos juegos de estadísticos de resumen. Tenemos un juego de datos de estadísticos de resumen observados y lo que le vamos a decir, bueno, de aquí nos vamos a quedar en este caso solo me quedé con 100, o sea, disminuí mucho la cantidad de simulaciones y pues que haga las pruebas, ¿no? Entonces esto nuevamente es muy sencillo de correr, nada más entonces tenemos que meternos a nuestra carpeta, por ejemplo, la de Model Choice, y acá corremos ABC Toolbox y le decimos que vamos a correr el
archivo de model choice.input, ¿no? Que es el que le da las instrucciones. Otra vez vean que realmente en términos de ejecución de comandos no tiene mucho chiste. Realmente lo que tiene chiste es elaborar estos templados, pero bueno, por eso la idea es pasarles estos templados. A partir de estos, ustedes pueden entonces mejorar y hacer más complejos los escenarios, ¿no? Y listo. Entonces ya cuando tenemos esto, les van a salir un montón de archivos. Entre ellos, por ejemplo, les sale este, ¿no? Que se llama fit, que en este, bueno, está todo desordenado, pero vean que viene entonces los datos de cada uno de los modelos y al final viene cuál es el modelo ganador, ¿no? Lo voy a quitar. Si ustedes tienen curiosidad, pues entonces mejor háganlo, ¿no? Entonces, bueno, este realmente es la práctica, no me quería detener mucho en ella para que ustedes lo hagan, ¿no? Si ustedes, sobre todo, este tipo de análisis los van a hacer los que tengan interés en hacerlo, ¿no? Entonces, esa es la idea, creo que ya tienen suficiente trabajo, pero los que tengan entonces algún interés, pues yo les recomiendo que la hagan y que pues, traten de adaptarla a sus necesidades, ¿no? Si es que les funciona. Y ya para acabar, entonces tendríamos que ver F5, no es F5, ay, no sé qué pachurre. Ok, veríamos el siguiente método o la siguiente, ay Dios, se está muriendo. Bueno, el siguiente método es el método de, ay, no sé qué está haciendo. Bueno, quién sabe qué pachurre, pero bueno, ahí va. El siguiente método sería el que está basado en espectro de frecuencias. Aquí yo les recomendaría que tuvieran cuidado con los espectros de frecuencia, como los usan. Hay muchos programas que únicamente lo que hacen es análisis de espectro de frecuencia. En este caso, FASINQUAL no implementa propiamente un algoritmo de rechazo entre distintos escenarios, sino lo que hace es explorar los distintos valores de los parámetros para obtener entonces los parámetros de interés, como pueden ser el tamaño efectivo y todo eso. Entonces, vean que realmente en este caso no hace un falseamiento entre distintos escenarios. En el caso de FASINQUAL, aunque sí se puede llegar a hacer, realmente si vamos a hacer eso, yo les recomendaría que vieran otro tipo de aproximaciones. Pero bueno, este es el modelo con espectros de frecuencia. Un espectro de frecuencia alélica o que realmente la traducción sería espectro de frecuencia de sitios, pero en español decimos espectro de frecuencia alélica o en inglés Site Frequency Spectrum. Se suele considerar como un estadístico de resumen, porque finalmente representa la variación genética, pero sin tener toda la información de todas las secuencias, ¿no? Y en resumen es como un histograma con las frecuencias de los alelos en la muestra, o sea, no tiene mucho chiste, vean, realmente esto es ya un espectro de frecuencia, ¿no? Aquí cuántas veces tenemos es representada una sola vez el alelo, cuánto la tenemos 2 veces, 3 veces, 4 veces, 10 veces, ¿no? En general vamos a tener este tipo de formas, ¿no? En donde la mayoría de alelos están representados una o poquitas veces. Generalmente tenemos este tipo de distribuciones. Generalmente se omiten los simonomórficos, aunque bueno, también va a depender si estamos trabajando con varias poblaciones o no. Entonces, pues realmente se resume a esto. Aquí para que ustedes vean y para no tomar más tiempo de clase acerca de los espectros de frecuencia, yo les recomiendo que vean este blog. Este blog está bastante padre. De hecho, pues decidí mejor poner la imagen directamente del blog y poner la dirección, porque viene una explicación muy bonita y bastante sencilla de qué es un espectro de frecuencia, cuáles son los distintos tipos y e incluso cómo lo podríamos nosotros hacer a mano. Aquí lo que tenemos que tomar en cuenta es que dentro de la familia de los espectros de frecuencia tenemos dos principales, que son
fundamental que nosotros tengamos muy claro cuál es, porque ciertos análisis se restringen a un cierto tipo de espectro de frecuencia. Estoy hablando de los basados en frecuencia mínima, en donde lo que hacemos es nada más tomar uno de los alelos, el que tenga, porque bueno, si tenemos el alelo A y B, pues nada más nos basta con que tomamos el alelo A, tomamos el que tiene la menor frecuencia y este ya lo metemos entonces en el histograma. Y el otro, bueno, pues lo dejamos aparte. Y la segunda familia es cuando nosotros conocemos cuál es el alelo ancestral y cuál es el alelo derivado. En este caso, por fuerza, nosotros tenemos que tener un grupo externo o no solo que esté referenciados nuestros SNPs, sino tenemos que tener idea de un grupo externo y ver cuál es el estado alélico ancestral y cuál es el derivado. Este además nos permite entonces tener espectros de frecuencia que nos van a dar, valga la redundancia, el espectro completo de la frecuencia. De aquí que a uno se le conoce como el espectro de frecuencia mínima, que está basado nada más en la frecuencia, la frecuencia más pequeña del alelo o frecuencia mínima, se le llama doblado porque siempre llegan hasta 0.5, mientras que el derivado se le llama desdoblado, ¿no? Porque viene de hasta 0.9. ¿Okay? Entonces, tengan entonces mucho cuidado cuando ustedes vayan a hacer cualquier análisis que requiera espectro de frecuencia, vean cuál es el que les requiere. Cometer un error de meter uno que sea folder o de frecuencia en uno que sea de derivado, puede traer consecuencias, quién sabe qué les va a salir, ¿no? Y es un error que puede ocurrir y que pues todas las inferencias van a estar mal, ¿no? Entonces, otra vez, creo que aquí lo importante, más allá de ver la teoría, que como ven realmente no tiene demasiada oscuridad, realmente son análisis bastante bonitos por la sencilleza que tiene, ¿no? Pero no hacernos bolas, por favor, siempre tengan entonces mucho cuidado. Acuérdense, hay dos, un folder basado en frecuencia o el que está basado en ancestría y derivado, ¿ok? Y vean esta página, está bastante bonito. Esto se puede hacer para una población pues tendremos algo así, y para dos, por ejemplo, o más, tenemos algo así, que vean que es exactamente lo mismo, pero digamos que serían como las frecuencias, digamos, visto por arriba, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la población A y aquí tenemos entonces la frecuencia en A, miren, aquí está alta, mientras que en la población B prácticamente no se encuentra, etcétera, 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 ¿no? Aquí lo interesante es que con este tipo de diagramas y con este tipo de espectros de frecuencia, se puede ver entonces las diferencias que hay entre las poblaciones, ¿no? Si fueran iguales, nosotros esperaríamos algún tipo de diagonal con los elementos que sean muy parecidos entre las distintas poblaciones, pero podemos tener entonces diferencias entre las poblaciones. Algo muy bonito de estos análisis es que todos los eventos demográficos, acuérdense que todos los eventos demográficos van a afectar la frecuencia de los alelos en las poblaciones. Y como nosotros vamos a tener una afectación en las frecuencias alélicas, acuérdense, cuando tenemos cuellos de botella o cuando tenemos expansiones poblacionales, puede ser que aumente la frecuencia de los alelos raros, por ejemplo. Todo esto va a afectar, por supuesto, la frecuencia de los alelos y va a tener también entonces un impacto en el espectro de frecuencia, en estos histogramas. O sea, simplemente imagínense que tenemos una cierta composición alélica, hay un cuello de botella. Imagínense ustedes que esto va justamente a afectar en la frecuencia de cada uno de estos alelos y por lo tanto va a afectar en la construcción de cada uno de estos histogramas. Y algo muy bonito es que cada uno de estos eventos va a dejar entonces patrones muy específicos en los espectros, en estos histogramas, o bueno, en el caso de dos poblaciones, en estos heatmaps, van a dejar entonces señales dependiendo del tipo de evento que haya ocurrido. ¿Okay? Entonces, utilizando esto, nosotros podemos entonces hacer nuevamente las simulaciones por medio de las coalescencias y ver cuáles de estos escenarios dan estos espectros de frecuencia que se acerquen o que sean exactamente iguales a los que nosotros estamos observando. Entonces, vean que realmente el procedimiento
y la idea central es exactamente la misma, pero en lugar de tener estadísticos de resumen, que puede ser heterocigosis, FST, FIS, el número de alelos, etcétera, lo que nosotros tenemos es la representación de la variación genética en espectros de frecuencia. Y fuera de eso, entonces funcionan exactamente igual los algoritmos, bueno, no igual, pero funcionan de una manera similar y justamente con eso nosotros podemos tener la estimación de los parámetros. Y entonces la segunda parte de la práctica, pues justamente viene con esto, ¿no? Cómo estimar los parámetros demográficos utilizando los espectros de frecuencia. Y ven que también es bastante sencillo nuevamente. Acuérdense que la gracia aquí realmente no es correr propiamente el programa, bueno, sí correrlo, pero realmente es obtener los templados de entrada, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el de los parámetros, que es exactamente igual al que vimos, y este es el que quería que viéramos, y nuevamente tenemos entonces el templado de fase en cual. Aquí el único chiste es que cuando nosotros utilizamos espectro de frecuencia, nosotros tenemos que hacer algunos cambios en el tipo de marcadores que vamos a usar, porque realmente no vamos a estar simulando propiamente los marcadores, sino vamos a simular realmente ya el espectro de frecuencia, ¿no? Esto Jaime, también es algo. ¿Eh? Dime. perdón, ya no estamos viendo tu pantalla, no sé si. Ay, ¿en serio? ¿Ya la ven? Lo último, ajá, lo último ya no lo Ay, vimos. qué raro. Ay, qué bueno que me dices, ¿eh? Estaba yo hablando. Ay, qué raro. A ver, voy a. ¿Ya ven mi pantalla? Ah, sí, cierto. Me la quitó. No, no Qué se bueno ve. que me dices, gracias. Ya. No, no se ve bien. Oh, qué lata. A ver. Mm. No, yo le estoy echando la culpa al Zoom y se me hace que yo le apachurre aquí. Bueno, ahí está, ya la están viendo ahora sí, ¿verdad? Sí, gracias. Gracias. No, gracias, ¿eh? Como les decía, sí. Entonces, este es del que les estaba hablando. Este es entonces el templado que nosotros vamos a utilizar. Entonces, si nosotros, por ejemplo, comparamos este templado contra el templado de que era el de la simulación propiamente de los SNPs. Vean que son realmente los mismos. Bueno, este es el que no tiene migración, pero realmente lo que quiero que vean es esta parte, en donde para los SNPs nosotros simulamos realmente los marcadores, mientras que cuando nosotros estamos trabajando con espectro de frecuencia, nada más se simula la frecuencia. Entonces nada más simulamos directamente los espectros de frecuencia. Esto también es una maravilla porque esto hace que sea mucho más directa el análisis, porque se dan cuenta que cuando nosotros tenemos esto, lo que tenemos que hacer es simular el set de datos. Este set de datos se tiene que analizar, se tiene entonces que obtener los estadísticos de resumen. En cambio aquí, lo único que hacemos es simular directamente los espectros de frecuencia, sin tener que sacar los datos y analizarlos, simplemente se simula directamente el espectro de frecuencia. Esto hace que sea más eficiente el análisis cuando nosotros estamos trabajando con estos. El único asunto es que hay ciertas condiciones para hacer análisis de escenarios más complejos. Nosotros debemos entonces considerar cuáles de estos requieren entonces espectros de frecuencias nuevamente que estén basados en ancestrías o en derivados, pues, y los que están basados únicamente en la frecuencia. ¿Ok? Y pues eso, realmente otra vez tenemos aquí, voy a irme de la práctica. Tenemos SFS. Otra vez, entonces correrlos es mucho, mucho, muy sencillo otra vez. Es una línea de comando. Esta línea de comando viene aquí está. Vean que aquí usamos directamente fase en cual, no pasamos por el ABC Toolbox, puesto que no vamos a hacer este algoritmo de rechazo para escoger entre distintos escenarios. Simplemente lo que vamos a hacer es meterle entonces nuestros juegos de parámetros, nuestro escenario, y lo que va a hacer es que nos va a estimar entonces listo.
nos va a estimar entonces los parámetros. Estos suelen tardarse también un rato más, pero bueno, van a correr. Así como lo tengo, tardó alrededor de hora y media en una computadora chiquita como la que tengo. Entonces, lo que va a hacer este algoritmo es que va a ir proponiendo distintos valores de los parámetros. Por ejemplo, este es tamaño efectivo 1, tamaño efectivo 2, este es el tiempo de divergencia, tasa de migración 1, tasa de migración 2, ¿no? Y lo que hace es obtener en función de esto el espectro de frecuencia, obtiene un valor de verosimilitud y lo que va a ir haciendo es entonces optimizar este valor de similitud, de verosimilitud, perdón. Y listo, entonces empieza a correr y al final lo que nosotros obtenemos es una lista que seguramente ya se encimó, por supuesto que ya se encimó, pero bueno, obtenemos bueno, aquí estaban los valores. Bueno, tenemos una lista con los valores de probabilidad, pero por supuesto que ya borré el que ya había corrido hace un par de horas. Pero bueno, ya aquí tenemos un parámetro con su valor de probabilidad. Bueno, pero aquí obtenemos obviamente un montón de juegos de valores de parámetros. Miren, aquí está tamaño efectivo 1, tamaño efectivo 2, tiempo de divergencia, tasas de migración. Y entonces lo que va a hacer el programa es obtener valores de verosimilitud para cada uno de estos juegos de parámetros, dado su... Ah, mira, sí salieron bastantes más. Dado su espectro de frecuencia, y en función de esto se obtiene entonces el juego de parámetros que produzca un espectro de frecuencia lo más parecido al espectro de frecuencia que nosotros le estamos dando de comer. No les dije, pero el espectro de frecuencia que viene incluido en su práctica, que es este es de dos poblaciones. Realmente, si ven, esto es como una matriz y realmente esta matriz pues es como esto que vemos, ¿no? Como esto que vemos así, ¿no? Es la comparación entonces entre las dos poblaciones y las frecuencias de cada uno de los alelos. Una matriz realmente de ceros y unos y son realmente conteos, ¿ven? Esta matriz yo la obtuve por medio de Arlequín. De hecho, en su paquete viene entonces también el archivo de Arlequín crudo, tal cual. Y entonces ustedes lo pueden meter a Arlequín y Arlequín les puede dar el espectro de frecuencia. Entonces, listo. Esto es lo que les quería enseñar. Entonces, esta es la práctica. Yo creo que van a tener dudas, pero hasta que empiecen a correr la práctica, espero que sea así, o cuando ustedes estén intentando hacer sus modelos. Algo interesante es que pues vean si sale más o menos lo mismo entre los dos métodos, si sale el mismo modelo, si no, salen los mismos resultados, los parámetros se parecen. Seguramente no se van a parecer mucho porque necesitaríamos correrlo durante mucho más tiempo, pero creo que vale la pena que lo intenten. Y listo, ahí me pasé por nada, justamente. Entonces, eso, les voy a mandar entonces la práctica. Con esto entonces ya acabamos este tema, que la intención era entonces ver estos métodos, tener entonces una noción de cómo funcionan, para qué sirven. Bueno, para qué sirven, para eso vamos a ver justamente los artículos. Y pues justo en los artículos, pues son las herramientas que vimos en esta unidad. Y listo, creo que es todo. No sé si tengan alguna pregunta y en este instante les voy a mandar Jaime. esta práctica. Dime, Karen. Entonces también tenemos que descargar Arlequín o ya viene como dentro de este ABC. No. Tienes que descargar todo. Tienes Ah, ok. que descargar el ABC Toolbox. Estaba caído el link. Si no lo pueden, si no está activo, si quieren escríbanme y lo ponemos en el Drive. Bajen siempre las últimas versiones porque hay por ahí una versión de ABC Toolbox viejita. Bajen la 2, que funciona mucho mejor. Y también tienen que bajar su Arlequín. El Figtree, ¿no? Listo. ¿Mande? Y el Figtree, ¿no? El Figtree para ver los arbolitos, exacto, Ok. para ver sus arbolitos cuando Y hagan sus entonces modelos. primero teóricamente pues sacas tus estadísticos de resumen con Arlequín y eso ya se lo das de comer al programa. Ok. Exactamente. Vale. Gracias. Sí. Entonces, si tienen problemas, yo sé que esto es
seguro van a tener problemas si nunca lo han usado, pero por supuesto pues me pueden preguntar, me pueden mandar su archivo templado y todo eso para verlo, ¿no? Y listo, no sé si tengan una otra pregunta. Sí, esto yo ya me cansé de estarlo haciendo, entonces esto le toca a ustedes, háganlo. No tienen que entregarlo, yo sé que tienen mucho trabajo, pero pues yo espero que sí lo hagan, ¿sale? Y listo, pues yo digo que veamos artículos, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Quién va primero? Va primero el de, ay, ¿cuál va primero? ¿El de los pajaritos? No, el otro, el de las varias especies, el que propuso Karen. Ajá. Y en ¿Se acuerdan que no también. me acordaba cómo se llamaba el pajarito? Porque se llama cacapú o cacucupu. Ok, entonces, ¿quién le toca paper? A mí me tocó Tengo uno, aquí. el Ujú. de el lobo marino. Ah, el que no es el de los pajaritos. Ajá, Ese. sí. Ese. Ok, por ¿Sí favor, con empiezo eso. yo entonces? Empieza tú. Ah, y Ok. luego vemos el de los pajaritos. Sí. Sí, este está bonito. Este lo propuso una alumna, creo que ya dije su nombre, pero sí, a mí me gustó bastante. Am, ¿Están viendo en la pantalla? Ujú. Sí, sí. Ahí está, ¿no? Se ve como se ve a ¿Negro? un lado la ventanita. No, o sea, sí se ve, pero se ve a un lado como esta visión del presentador. Ay, a Pero ver, bueno, sí se ve, ¿eh? O sea, sí, ¿sí? si quieres dejarlo Porque así. no tengo idea cómo Ándale, se sí. hace. A ver. Mm, mm. ¿Lo siguen viendo Creo que mal? está bien. No, está bien. Yo creo que Ok, está bien. bueno. Entonces el artículo que me tocó, no sé si se pronuncia así el nombre del primer autor, Pagmans, fue publicado este año en Scientific Reports y bueno, voy a empezar. Entonces, este artículo trabaja con la especie lobo marino antártico, Arctocephalus gazella, que habita en las islas antárticas y subantárticas. El problema con esta especie es que durante el siglo XVIII y XIX estuvo al borde de la extinción por la caza intensiva. Hay reportes de que en la isla South Georgia en 1800 se cazaron hasta 10.000 lobos marinos solo en ese año y por reportes históricos de cacería se cree el estimado de lobos marinos asesinados es de 1.7 millones. En el siglo XX cesa la caza, además de que hubo bajas en el precio de las pieles y debido a la caza tan intensiva era muy difícil encontrar individuos y por lo tanto pues las poblaciones ya no estaban ya no eran tan atacadas como en siglos anteriores y se cree que, bueno, se creía que quedaba una única población en South Georgia para 1920 y únicamente tenía unos cuantos individuos. Esta imagen es del artículo y lo que está representando es cómo en los siglos XVIII y XIX la visita de los barcos a las islas donde habitaba esta especie era muy alta, mientras que a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, los barcos comenzaron a disminuir. Como objetivo, el artículo tiene determinar si las poblaciones del lobo antártico sufrieron cuellos de botella en estos que entraran en los tiempos de caza intensiva, por lo tanto se pudieran relacionar con dicha actividad y conocer cuántas poblaciones quedaron, ya que como les dije, se creía que en South Georgia quedaba una única población para 1920 y quienes lo que buscan es saber si esto es verdad. Entonces, dentro de los métodos, lo que hicieron fue genotipar con 39 microsatélites, 2.000 individuos de 8 localidades que son de las 8 localidades
abarcan toda la distribución de la especie. Originalmente tenían más individuos, 2064, pero se sabe que la especie híbrida con Arctocephalus tropicalis, una especie del mismo género, entonces hicieron análisis previos para identificar a los híbridos y eliminarlos de los estudios, de los análisis posteriores, y quedaron en total los 2000. Para la estructura poblacional hicieron un PCA y asignación de genotipos, el PCA en AdaGenet y la asignación de genotipos en Structure. Además, calcularon estadísticos poblacionales como la riqueza alélica, la heterocigosidad observada, la razón M, el coeficiente de endogamia, el número de alelos privados y la FST pareada. Ahorita, bueno, la razón M lo que calcula es cuántos alelos se pierden en una población comparado con el número de repeticiones en los microsatélites. Entonces, el supuesto de este estadístico es que bajo cuellos de botella se pierden más rápido los alelos que las repeticiones. Y para analizar si hubo cuellos de botella en las poblaciones, usaron dos aproximaciones. Bottleneck, que lo que hace es calcular la proporción de loci con exceso de heterocigosis, y los métodos ABC. A mí me costó mucho trabajo entender lo de los loci con exceso de heterocigosis, pero Jaime me explicó que lo que pasa es que en cuellos de botella lo que esperas es que los individuos homozigos se pierdan más fácilmente debido a que son menos. Hay una menor proporción de homozigos en las poblaciones que de heterócigos. Entonces es más fácil que se pierdan, y momentáneamente al estar en cuellos de botella va a haber una mayor proporción de heterócigos que de homozigos. Para los métodos a veces lo que hicieron fue simular dos modelos, el de cuello de botella y el de tamaño constante. Las simulaciones las hicieron con 181 individuos, que es el tamaño de muestra más pequeño que tenían en las poblaciones, en las localidades que ellos muestraron, y los 39 microsatélites. Calcularon tres estadísticos de resumen: la riqueza alélica, la proporción de loci con exceso de heterocigosis y la razón M. Es importante considerar que lo que les dije de el cese en la caza a principios del siglo XX lo usaron como información a priori para establecer cuándo pudo haber ocurrido el cuello de botella. Entonces, ese momento donde la caza fue más intensiva fue lo que ellos usaron como priors para establecer el tiempo en el que ocurrió el cuello de botella. Además, como priors usaron el tamaño efectivo histórico, es decir, previo al cuello de botella, el tiempo de inicio y tiempo final del evento de decremento poblacional. Esto para el modelo de cuello de botella. Para el modelo de tamaño constante solo usaron una distribución uniforme del tiempo. Además usaron otro prior de tamaño efectivo actual y uno de mutación de los microsatélites, tasa de mutación de los microsatélites. Entonces hicieron estas simulaciones. Mencionan en el artículo que tenían un total de 20 millones de sets de datos, y retuvieron las 5.000 simulaciones de 5.000 de cada modelo que tenían valores más cercanos a los observados. Además, para ver qué tan bueno era cada uno de los modelos, lo que hicieron fue una evaluación de ajuste y una evaluación de precisión. En el de ajuste lo que querían ver era el número de simulaciones que fueron hechas bajo, por ejemplo, el modelo de cuello de botella, cuántas de esas simulaciones eran catalogadas correctamente como cuello de botella. Y lo mismo para el tamaño constante. Y en el de la evaluación de la precisión del modelo, calculan la tasa de error de predicción, que es qué tanto el valor predicho por el modelo contiene información sobre el valor real. Y por último compararon ambos modelos con los valores observados de cada una de las poblaciones para ver cuál de los dos se ajustaba mejor a lo que pudo haber pasado en cada una de las localidades. Y por último lo que hicieron fue evaluar cuánta diversidad genética se pudo haber perdido. Para esto
primero corrieron un set de simulaciones en el que usando un tamaño efectivo durante el cuello de botella de 200 individuos por 10 generaciones, simularon cuánta diversidad se pudo haber perdido considerando tres números distintos de tamaño efectivo previo al cuello de botella. Entonces, mientras mayor era el tamaño efectivo previo al cuello de botella, pues mayor diversidad genética se perdía, ¿no? Por el cambio de 50.000 a 200. Y además simularon lo mismo usando los tres niveles de tamaño efectivo histórico, pero con tamaño constante, es decir, los modelos neutrales. Y la última ronda de simulaciones fue usando un tamaño efectivo histórico de 10.000 individuos. Vieron que tanta diversidad genética se perdía con distintos cuellos de botella, desde cuellos de botella de 25 individuos hasta 600 individuos por 1 a 20 generaciones. Entonces, con Structure lo que encontraron fue que había 4 grupos bien diferenciados 4 poblaciones bien diferenciadas, más esta población de las islas Marion y Crozet, que presentaba un nivel de... esos individuos no podían ser clasificados en un único clúster. Entonces, los grupos que identificaron fueron los de la isla Bubetoya, South Georgia, Shetland, este grupo que está conformado por 3 islas, Kerguelen, Heard y Macquarie, y pues el que les comenté de Marion y Crozet. En el PCA encontraron lo mismo, y aquí es interesante ver que los individuos de la isla Marion y Crozet, que son los verdes y azulitos, se encuentran en nubes intermedias entre Bubetoya y las islas Heard y Macquarie. Bueno, pero se siguen viendo como los grupos bien diferenciados, ¿no? South Georgia con respecto a South Shetland, con el componente principal 1 y el 3, y los demás son un poquito más difusos, pero Marion y Crozet son como los que representan un intermedio. Y en las FCT pareadas podemos ver lo mismo, que los niveles de diferenciación entre Marion y Crozet, por ejemplo con Bubetoya, son niveles muy bajos. Marion y Crozet aún más bajos. Estos son valores significativos, los que están en negritas, lo que quiere decir que en realidad no son distintos de 0, y nos habla de esta similitud que veíamos en el análisis de Structure. Bueno, voy a ir como discutiendo cada una de las partecitas para no perder el hilo. Y lo que vimos en las diapositivas anteriores es que hay evidencia de al menos 4 poblaciones relicto. Si hubiera sido una única población, la estructura poblacional de la especie no hubiera sido tan marcada, ya que no hay tiempo suficiente desde el siglo XX, donde paró la caza, hasta la actualidad para que las poblaciones se diferenciaran como se ve en los análisis previos. Entonces se cree que al menos había 4 poblaciones que dieron origen a las poblaciones actuales, lo que es contrario a lo que se creía. Lo que les comentaba de las islas Macquarie y Heard, y que están incluidas las 3 en un mismo grupo con Kerguelen, lo que postulan es que posiblemente ocurrió una extinción local en las islas Macquarie y Heard, y los individuos de la isla Kerguelen recolonizaron las otras 2, y por eso todas forman un grupo. Y en las islas Marion y Crozet, que son las que los individuos que no podían clasificarse en un único clúster, tienen dos hipótesis: o que se extinguieron completamente de esas islas los individuos, y en las islas Marion y Crozet llegaron individuos tanto de Kerguelen como de Bubetoya, y pues se reprodujeron, y por eso ¿cómo se llama? Admixia es la palabra en español. Y el otro es que el alto flujo génico de Kerguelen y Bubetoya hacia las islas Marion y Crozet terminó por reemplazar completamente los genotipos originales de estas 2 islas. Con respecto a la riqueza alélica, South Shetland es una de las islas que tenía un menor número
poblacional, al menos comparado con South Georgia, que era la más grande, y aún así presenta la riqueza alélica mayor. Sin embargo, la riqueza alélica entre las islas más grandes y las islas más pequeñas, que son, bueno, en cuanto a tamaño de muestra, que son Kerguelen y Heard y Macquarie, es muy poca. Eso es una diferencia de un alelo por loci, lo que implica que las poblaciones en realidad están son bastante ricas genéticamente. El M ratio, que les había dicho que si es menor a 1, nos habla de evidencia de cuello de botella. Bueno, en todos los casos, en todas las poblaciones, esto sucede, lo que implica que las poblaciones han pasado por una reducción del tamaño efectivo, y además con la prueba esta de proporción de loci con exceso de heterocigosis, todas dieron positivo, lo que nos... se me fue la palabra, lo que nos corrobora que las poblaciones debieron haber pasado por un cuello de botella. Entonces, estos son los mismos estadísticos que les enseñé, pero ahora en gráfico. Y aquí es interesante ver que con el estimado del tamaño poblacional, el tamaño efectivo durante el cuello de botella, en todas las poblaciones es muy similar y ronda cerca de los 200 individuos. Lo que implica que posiblemente, a pesar de las diferencias en el tamaño poblacional de cada una de las islas, el cuello de botella fue de magnitudes muy similares en todas las poblaciones. Además, les comenté de la riqueza alélica, que era muy alta. Esta nada más es como una comparación con otras especies de otáridos, y lo que vieron es que la riqueza era comparable a especies como el lobo marino del norte, y quedó como la cuarta especie con mayor riqueza alélica, con un panel similar de microsatélites. Respecto a qué tan bueno fue el modelo, aquí lo que vemos es que las simulaciones que se hicieron bajo el modelo de cuello de botella, de estas el 87% fueron correctamente clasificadas como eventos de cuello de botella, mientras que en las simulaciones hechas con tamaño constante, el 94% fueron clasificadas correctamente como cuello de botella, lo que quiere decir que el modelo en realidad, los modelos son muy certeros, porque la mayor parte de las simulaciones fueron catalogadas como bajo el escenario bajo el que fueron simuladas. Aquí lo que vemos es la tabla de arriba muestra las probabilidades posteriores y la bondad de ajuste de cada uno de los modelos. Creo que no se alcanza a ver, pero esto dice PBOT y esta PNEU, que se refiere al modelo de cuello de botella y al modelo neutral, y lo que vemos es que la probabilidad posterior para todas las poblaciones, las 5 poblaciones encontradas en los análisis de estructura poblacional, tienen probabilidad posterior mayor en el modelo de cuello de botella, lo que implica que los estadísticos observados en estas poblaciones se ajustan mejor al modelo de cuello de botella que al modelo de tamaño constante. Y la imagen de abajo lo que demuestra es que las simulaciones de cuello de botella todas fueron capaces de simular el valor observado en las poblaciones reales. En todos los casos, las distribuciones abarcan el valor observado, que es la línea negra. Y respecto a qué tan bueno fue el modelo, lo que vemos graficado aquí es el valor real versus el valor estimado en las simulaciones. Lo que mencionan es que el tamaño efectivo al momento del cuello de botella presenta un error predictivo menor, que está mostrado en la tablita de abajo. 0.457 es el valor más pequeño. Sin embargo, pues yo no sé qué tan certero sea viendo la gráfica, porque también mencionan que el tamaño efectivo previo al cuello de botella presenta un error predictivo muy bajo, pero en la gráfica ellos lo terminan descartando porque hay una subestimación de los valores reales. Y en la gráfica, pues yo creo que hay una dispersión muy grande, pero ellos
consideran que el tamaño efectivo al cuello de botella es un parámetro que predice bien, las simulaciones predicen bien el tamaño efectivo real. Entonces, con las imágenes anteriores, lo que podemos concluir es que todas las poblaciones muestran signos de haber pasado por cuellos de botella similares y el tamaño efectivo al momento del cuello de botella ronda en todas las poblaciones a los 200 individuos. Lo que implica que sí hubo una reducción importante en el tamaño de las poblaciones. Además, todas las poblaciones, el modelo que mejor se ajusta a los valores reales es el del cuello de botella, y el tamaño efectivo al momento del cuello de botella se predice de manera precisa con el modelo, con la simulación que ellos crearon. Por último, ellos en el artículo dicen que el tamaño efectivo histórico que más que simuló de manera mejor los valores observados fue de 10.000 individuos previo al cuello de botella, con una pérdida de diversidad genética de 14% aproximadamente. Y lo que vemos es que incluso con tamaños históricos grandes como 50.000 individuos previo al cuello de botella, únicamente se alcanza a perder el 18% de la riqueza alélica, lo que implica que los cuellos de botella deben ser muy grandes para alcanzar una pérdida de diversidad mayor, que es lo que vemos en la parte de abajo. Aquí lo que hicieron fue dejar el tamaño histórico estático en 10.000 individuos y modelaron distintos cuellos de botella, desde 25 hasta 500 individuos y desde 1 a 20 generaciones. Y el color de la gráfica lo que dice es cuánto porcentaje de diversidad genética se está perdiendo. Entonces, lo mismo que les había comentado arriba, solo escenarios muy extremos llevan a una pérdida de 50% o más de diversidad, lo que quiere decir que las poblaciones de lobos marinos no debieron haber perdido tanta diversidad, porque solo estos casos extremos con individuos de 25 a 50 y por 20 generaciones llevan a una pérdida así de grande. Entonces, en conclusión, las poblaciones debieron haber sido bastante más grandes de lo que se creía y debieron haber existido más de una, debido a la estructura poblacional encontrada. Entonces, es poco probable que se perdiera más del 15% de la diversidad, ya que, como se vio en la gráfica anterior, solo casos muy extremos con tamaños efectivos muy pequeños por tiempos muy prolongados llevan a una pérdida de la diversidad genética del 50%. Las poblaciones debieron haber quedado recluidas en sitios de difícil acceso, y al cesar la caza permitió que las poblaciones se recuperaran y alcanzaran la distribución actual. Y algo que termina como, bueno, que me pareció a mí muy importante, es que dice que probablemente por el sesgo en las publicaciones, creemos que los cuellos de botella son más importantes, son más riesgosos para las poblaciones en cuanto a pérdida de diversidad de lo que en realidad son, por estos modelos y por otros artículos con artículos teóricos donde las cuentas no cuadran. Y entonces lo que postulan es que cuando estamos estudiando pérdida de diversidad en poblaciones, debemos tomar en cuenta otros procesos como el barrido selectivo para considerar qué fue lo que erradicó o erosionó la diversidad genética en las poblaciones naturales. Y eso es todo. Muchas gracias, Camila. ¿Alguien quiere opinar algo de aquí? ¿Puedes poner la figura 4, por favor? La del heat map. Miren, esta figura está interesante. Bueno, a mí me gusta el heat map. Vean que aquí como se resume una de estas
cuestiones así súper importantes en biología de la conservación y en términos, lo que ahorita nos estaba platicando Camila, la pérdida de variación genética. Pero vean también que si bien el cuello de botella en sí es importante y va a determinar la cantidad de variación genética que se pierde en un inicio, vean que también otro de los factores es el tiempo de duración que tiene el cuello de botella. Vean que del lado izquierdo, por ejemplo, en los cuellos de botella más severos, si son aunque sean severos, si son breves, digamos, la pérdida de diversidad genética sí es alta, pero no es tan grande. Pero si nosotros tenemos un cuello de botella en el extremo que es muy severo, pero aparte que es por mucho tiempo, entonces es donde esperamos mucha pérdida de variación genética. Y vean cómo del lado derecho, o sea, toda esa parte está en color verde, que bueno, ese es como la zona en donde ellos detectaron que se encuentra la población de esta especie. Pero vean cómo, a pesar de que la intensidad del cuello de botella puede variar mucho en su magnitud, uno de los factores muy importantes es cuánto tiempo se mantiene la población en ese tamaño tan pequeño, ¿no? Y de ahí que es importante, entonces, si ya tenemos una población que ha subido un cuello de botella, bueno, ¿cuál es el manejo que se le debe de dar, ¿no? Por supuesto, aquí importa si la población está aislada, si la población tiene manera de entrar en contacto con otros individuos, o bien una propuesta muy interesante que hacen en el artículo, que es lo que dicen de los barridos selectivos. O sea, lo que dicen, bueno, o sea, sí puede haber una erosión de la variación genética, pero ojo, o sea, la erosión de la variación genética se puede dar por otros factores, incluso por selección. ¿Okay? Entonces, bueno, se me hace muy interesante esta figura. ¿Alguien más quiere opinar algo del artículo? ¿Les gustó? ¿No les gustó? A mí me llamó la atención lo de la FIS en el cuadrito que viene, que es como muy bajita, ¿no? Y como que uno esperaría que fuera mucho más alta, ¿no? Ajá. Es que yo quisiera ahí Ya. opinar que justo esta especie es como diferente a otras que viven en la Antártida, o sea, en esta región, porque un macho, o sea, a mí me llamó la atención y dije, bueno, a ver cuánto, o sea, un macho puede tener de 20 hasta 100 hembras, entonces realmente, o sea, la variación que existe en las poblaciones es alta, o sea, a mí me da la impresión que es bastante alta, Sí, exacto. y aunque hubiera una reducción, o sea, grande de las poblaciones por lo de la caza, realmente, o sea, como dice Jaime, pues son, o sea, pues las poblaciones son altas, la variación es alta, al menos en esta especie, o sea, el cambio no fue tan drástico y por eso, pues ellos no ven como estos cambios aquí en el tiempo. Entonces yo creo que eso no sería el mismo escenario para pingüinos o para otras especies, porque aunque son también longevas, pues solamente se reproducen contra una hembra, o sea, un macho y una hembra. Y acá imagínense la variación que puede existir de un macho copulando con 20 o con 100 hembras. Entonces la variación es bastante grande y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta para cuando, pues para las cuestiones de conservación y así, no es lo mismo una especie que tenga este tipo de reproducción a otra que solamente se reproduzca con una especie, con una hembra, perdón. Gracias, Virginia. ¿Algo más? ¿Nadie? Bueno, pues vamos a ver el siguiente artículo, ¿no? Para que nos dé tiempo. Muchas gracias, Camila. No, es que... Para que no estamos justo. Perfecto. Entonces el que sigue, el de los Sí, a mí me tocó el otro. Cucupucus. Mm, Eso. Creo que ya la ven, ¿verdad? Bueno, ¿ya ven mi pantalla? Sí, perfecto. Bueno, a mí me tocó el otro artículo que es sobre la genómica poblacional del kakapo que está críticamente amenazado, que es de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es una de las islas que fue
pobladas por los humanos, como más recientemente. Y con la llegada de los humanos se introdujeron también un gran número de mamíferos que puso en peligro el endemismo de especies que viven ahí. Y este es el caso de los cacapos. Aquí se va a considerar, bueno, aunque Nueva Zelanda es una isla, se va a considerar la parte sur como el continente o tierra firme, y una pequeña isla que es la isla Stuart, que está al sur de esta parte. Entonces ahí es donde vive el cacapo, que es Strigops abruptilus, que es un loro no volador, por lo que su dispersión pues es muy limitada. Se tiene registros de que en 1995 la población se redujo a solo 51 individuos. De estos solamente quedó un macho, que fue bautizado como Richard Henry, y las otras eran hembras. De estas, 39 hembras fueron, se reprodujeron con Richard Henry, y a partir de 1991 al presente se tienen 201 individuos. Pero bueno, todos descendientes de Richard Henry. Con esto, pues, se tuvo una pérdida de entre el 70 y 80% de la diversidad genética. Obviamente la endogamia aumentó, y bueno, también se tiene una baja calidad espermática y por lo tanto pocos eventos de eclosión, es decir, pocos nacimientos, lo que pudo haber aumentado las mutaciones deleterias en el genoma de los individuos. Bueno, visto esto de otra manera, en poblaciones pequeñas, como sabemos, pues el efecto de la deriva tiene una reducción de la diversidad. Entonces las poblaciones quedarían con poca diversidad, un aumento de mutaciones deleterias en especies, y bueno, esto se ha visto en especies amenazadas o extintas, ¿no? Si además en este escenario aumentamos la endogamia, que puede ser en poblaciones aisladas, pues entonces vamos a tener un aumento en la expresión de homocigosis recesivas, y aquellos alelos que puedan ser deleterios o ligeramente deleterios van a ser eliminados por la selección purificadora. Este escenario es el que se plantea en la población insular, que es de la isla Stuart en este caso, que se cree que se separó hace 10.000 años. Bueno, el objetivo de este trabajo es conocer, generar datos genómicos para conocer el estado de los cacapos y así poder conservarlos. Lo que se hizo fue utilizar 36 individuos que se consideran actuales, estos de la población original, de la población originalmente reducida de las 50 hembras. Aquí no se tomaron en cuenta los descendientes que han tenido Richard Henry a partir de 1991. De estos 36 individuos actuales, 35 son de la isla Stuart, y el otro es Richard Henry, que pertenece a una población continental. Se utilizaron otros 13 individuos históricos que son de aproximadamente hace 30 años. Estos individuos fueron obtenidos a través de distintos museos de varios países: Nueva Zelanda, Australia, Holanda y Austria. Con esto se tienen individuos de dos poblaciones, que son Fiordland y Nelson. Con estos individuos se hizo una secuenciación Illumina con segmentos cortos, y otra con segmentos largos con PacBio. Con las dos secuenciaciones se hizo un ensamble de novo y se pudo ensamblar el cromosoma. Se pudo ensamblar el genoma hasta nivel cromosoma, y bueno, el genoma de referencia que se obtuvo, se utilizó
es de esta hembra, ¿no? Que se llama Jane. Bueno, esto pues suena muy bonito aquí. Es gracias a la financiación que se tiene en el proyecto, donde se incluyen otras especies de vertebrados, y además porque al ser un ave, pues se tienen varios genomas que pudieron ser utilizados para la anotación también y el ensamble. Bueno, después, una vez que se obtuvieron las secuencias, el preprocesamiento de los datos, el mapeo del genoma de referencia y el demado de las variantes se hizo con esos softwares que aquí presento. Después de eso, los análisis, bueno, antes de los análisis, se filtraron los SNPs hasta tener 880.370. Se hicieron análisis de estructura, PSA, un admixture y un árbol filogenético que fueron consistentes entre ellos. Los análisis de demografía y divergencia consistieron en calcular el cambio del tamaño efectivo a través del tiempo, calcular la tasa de sustitución, que resultó de 0.89 por 10 a la menos 9 sitios por año. Se calculó el tiempo de divergencia del continente con la isla. Estos escenarios fueron basados en Site Frequency Spectrum, que es lo que acabamos de ver al principio de la clase, y también se realizaron modelos de coalescencia. Se hicieron análisis de diversidad y endogamia, calculando la diversidad nucleotídica por población, calculando la tasa de mutación como una aproximación de la heterocigosidad por sitio. Se calcularon los coeficientes de endogamia a través de Rho, que son proporción del genoma, donde se tienen sitios largos sin heterocigosis. Y se calculó la carga mutacional, considerando como carga relativa los alelos derivados en sitios conservados que se predicen como deleterios, carga mutacional se calculó la carga mutacional en regiones codificantes. Para esto se utilizó como referencia los alelos ancestrales como otra especie, y la estimación de alelos LOF, que son alelos en que se ha perdido la función en los tramos tanto homózigos como heterozigos. La primera figura se muestra en las poblaciones que fueron muestreadas en el continente. Se tiene a Richard Henry marcado con el triangulito. Las poblaciones históricas, que son todas las del continente, están marcadas con circulitos. En azul, las poblaciones de Nelson, en gris las de Fiordland, y todas las que están en amarillo son las poblaciones de la isla Stuart. Estas poblaciones pues fueron estas poblaciones se separan en dos grupos genéticos. De este lado en gris tenemos las que pertenecen a las poblaciones continentales. Con asterisco se marcan aquellas que no tenían una etiqueta en los museos donde fueron obtenidas, no tenían la etiqueta, pero genéticamente fueron asignadas a la población a la que pertenecían. Entonces fueron consideradas así, y pues todos los individuos de la isla están separadas en un grupo genético distinto. Y bueno, esto es, como les decía, es consistente en el PSA y en el árbol filogenético. Se estimó el cambio del tamaño efectivo a través del tiempo, utilizando varios individuos continentales y de la isla. Y como vemos, la población se redujo, se redujo a través del tiempo, y en el último máximo glacial es donde se tiene la mayor reducción del tamaño poblacional.
Y bueno, las poblaciones al presente pues se han reducido significativamente. El modelo de coalescencia nos dice que las poblaciones del continente y de la isla se separaron a finales del Pleistoceno. Entonces, genéticamente, estas poblaciones son distintas y bueno, esto elimina la idea que se había tenido antes de que los humanos fueron los que llevaron al kakapo a la isla. En cuanto a la diversidad genética, vemos que las poblaciones del continente, bueno, tienen mayor diversidad en comparación a la población de la isla Stuart, donde es menor. También la diversidad nucleotídica es mayor en todos los cromosomas en las poblaciones del continente versus la de la isla. Y bueno, esto se debe a un fuerte efecto de la deriva, que es precedido por la reducción del tamaño poblacional. Y bueno, y después del declive poblacional que se observó. En cuanto a la endogamia, se calculó, como les decía, se calculó como una aproximación de los sitios largos del genoma en donde no se observa heterocigosis, que es conocido como RHO. Y bueno, las poblaciones los individuos de la población insular tienen un mayor nivel de endogamia versus la población continental. Además, viendo el porcentaje del genoma que presenta estos sitios donde no se observa heterocigosis, en la isla es mayor con un 53% en comparación con el continente, que solamente tiene un 15% de la proporción del genoma con estos porcentajes. Y bueno, esto puede explicarse por el aislamiento poblacional y que fue precedido por la endogamia, en donde, como hemos visto, se genera una pérdida de la heterocigosis. Bueno, en cuanto a la carga mutacional, en estas gráficas vemos que en la población del continente es mayor esta carga versus la población de la isla. Y esto es como les explicaba en la introducción, la población de la isla, al haber estado aislada, tuvo mucha endogamia y se expresaron los alelos deleterios, los alelos recesivos que pueden ser deleterios o ligeramente deleterios y fueron eliminados por la selección purificadora. Bueno, esa es una explicación que se tiene para lo que observamos de que en este caso de las islas se tienen menor carga mutacional. La carga mutacional relativa está basada en los alelos de sitios conservados que están predichos como deleterios. Y bueno, si la isla tiene una menor carga mutacional, y bueno, la pérdida de la función está basada en 15.699 genes que se obtuvo con la anotación. Bueno, y también la proporción de alelos derivados comparando la población de la isla con la del continente, nos dice que es menor también en la población insular. Y bueno, también se hicieron simulaciones de distintos escenarios. Uno donde la población es estable a través del tiempo, otra es
lo que se observa en las poblaciones continentales, una más lo que se observa en la población de la isla Stuart, y el otro escenario es uno donde la reducción del tamaño efectivo es muy drástica. En cada uno de estos escenarios se midió, se simuló la carga genética aditiva en alelos recesivos, parcialmente recesivos, y bueno, la carga aditiva. Como vemos, la carga es menor siempre en las poblaciones insulares, pero en un escenario extremo donde se pierde mucho la población, esta carga no disminuye, sigue aumentándose. Entonces, en este escenario extremo se aumenta el número y expresión de mutaciones deleterias, ya que en una población muy pequeña, el efecto de la deriva no podría superar el efecto de la selección purificadora. Es decir, se tendrían una gran cantidad de alelos deleterios, pero al ser una población muy pequeña, no podría actuar la selección purificadora eliminando estos alelos como lo hemos observado en la población insular. Bueno, algunas de las consecuencias funcionales de estas mutaciones deleterias es que, bueno, hemos visto que las poblaciones insulares han eliminado las mutaciones deleterias. Sin embargo, la población actual de cacapos está presentando una fuerte presión por endogamia, ya que las aves actuales proceden de poblaciones de distinta carga mutacional. Si bien los individuos de la isla pudieron purgar la carga mutacional, lo que se tiene en la actualidad provienen de individuos de la isla sin esa carga, pero también provienen de Richard Henry, que pertenece al continente donde no se purgó esa carga mutacional. Y bueno, las variantes de los alelos perdidos en los genes asociados están, de los alelos perdidos, de las variantes de alelos con funciones perdidas están asociadas con reproducción, desarrollo e inmunidad, y pues esto tiene que ver con el bajo éxito reproductivo. Y bueno, el conocer ahora la carga genética que tienen los individuos puede tener una consecuencia en la acción para la conservación, teniendo mejores combinaciones de individuos para los eventos reproductivos donde se reduzca esta carga mutacional para la descendencia en los individuos en el presente y en el futuro. Y bueno, redondeando una de las ideas de las que les he platicado, bueno, la población de la isla Stuart es más endógama, pero ha mantenido menos mutaciones, ya que estas pues han pasado por los eventos de reducción de tamaño poblacional que llevaron, y bueno, sumado con la endogamia, pudo llevar a que la selección purificadora eliminara los alelos deleterios o ligeramente deleterios. Bueno, la purga de estos alelos en la isla Stuart es un reflejo histórico del tamaño poblacional, pero la población actual puede parecerse al escenario extremo simulado que es el que se presentaba en azulito, donde la selección purificadora no puede superar los efectos de la deriva. Y bueno, la carga mutacional que tiene Richard Henry podría ser perjudicial para la variabilidad de la población actual, aunque pues sin él la especie se hubiera extinguido. Y ya. Padrísimo. Raquel, ¿puedes poner la imagen de las
del tamaño efectivo. Esa, no, arriba, arriba, arriba. No la otra, la del... Ah. Arriba, arriba. Esa, Esta, ¿no? mira, sí. Bien, entonces está interesante, ¿no? Cómo ve la tendencia del cuello de botella, pero lo interesante es que el cuello de botella era previo, ¿no? O sea, bueno, para los que no sepan, eh, Richard Henry era un cuate que se dedicó su vida, bueno, parte de su vida, a la conservación de aves no voladoras de ahí de Nueva Zelanda, porque con la introducción sobre todo de carnívoros y mustélidos, todas estas aves pues eran presa, ¿no? Porque realmente ahí no tenían un depredador, al menos no de esas capacidades. Entonces este señor se dedicó gran parte de su vida a la conservación y él hizo estos movimientos de aves para ponerlos en islas donde se supone que iban a estar seguros, aunque no estuvieron tan seguros. Pero bueno, entonces, bueno, y en honor a este señor le pusieron a este macho que encontraron, le pusieron Richard Henry, ¿no? Entonces, pero vean que hay cosas bien interesantes, como la primera es que este cuello de botella, más bien esta disminución en el tamaño efectivo lleva mucho tiempo, ¿sale? Y tiene causas, pues, naturales, pues, por glaciaciones. Entonces, ¿se acuerdan que ya habíamos platicado que esta cuestión de que las poblaciones o las especies que tienen poca diversidad genética por causas naturales suelen ser más resistentes a los cuellos de botellas, por decirlo de alguna manera? Entonces, bueno, aquí se ve la tendencia en la disminución. Lo estoy señalando con mi mouse, obviamente no ve nada. Esta tendencia a la disminución en el tamaño efectivo, y algo también bastante simpático es cómo el cromosoma Z, el cromosoma sexual del pajarito en cuestión, el famoso Richard Henry, cómo aumenta en su tamaño efectivo, ¿no? Pero esto, bueno, es más bien causado por la reproducción, porque como es el único donador de este marcador, pues ¿qué es lo que pasa? Pues que entonces hay un montón de esos cromosomas en todos los individuos, ¿no? Entonces, bueno, está interesante, está bien. Y cómo los eventos también de disminución en los tamaños efectivos, pues justamente coinciden con glaciaciones, ¿no? Bueno, aunque los intervalos de tiempo de las glaciaciones pues, son de varias decenas de miles de años, ¿no? En la primera, pues son cientos de miles, ¿no? Pero bueno, coinciden estos patrones. ¿Qué más? También algo que me gustó del artículo es esta discusión, que no es una discusión trivial, entre esta interacción entre lo que es una purga de mutaciones deleterias, que a mí me parece muy interesante la manera cómo aproximan, ¿no? Es decir, que primero tratas de ver cuál sería la posible función del gen y en función de esto, tratas de ver si la mutación en cuestión inhabilita el gen o daña la función del gen. Entonces, cómo esta interacción entre la purga de mutaciones deletéreas, pero entre la carga genética, entre la selección, pero además entre la misma necesidad de utilizar este individuo que ya trae una carga genética para los programas de reproducción, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante cómo ya podemos llegar a hacer estas aproximaciones, ¿no? Acuérdense lo que vimos con Anastasia, todo lo que fue depresión por endogamia y la purga, ¿no? De mutaciones deleterias causada pues por el aislamiento, bueno, por el cuello de botella, pero también por el aislamiento y todo y llegamos al mismo punto, ¿no? Un cuello de botella que tiene una cierta intensidad, pero aparte que es por un periodo prolongado de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pareció muy interesante cómo llegaron a estas conclusiones. Obviamente, pues tienen genomas pues, completos, ¿no? de los individuos. ¿Algo más? ¿Alguien quiere? ¿No les gustó? Han estado muy callados. A mí me gustaron los dos artículos. ¿Algo más que quieran decir? Yo espero que también los métodos ya les bueno, muchos de estos métodos ya los vimos, ya les deben de sonar súper familiares, ¿no? Bueno, lo de la carga mutacional, pues no lo hemos visto, pero todo lo demás,
ya les debe de sonar. Ustedes deben de ser capaces incluso de hacerlo para sus datos, ¿no? A mí también me gustó mucho los 2 artículos y también ya vimos como aplicado esto del parámetro ρ, ¿no? Que tampoco lo habíamos visto y ya vimos ahorita como, pues ya como más aplicado, ¿no? Bueno, pues algo más, preguntas. Muchas gracias, Raquel. Sí. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Acuérdense que tienen que entregarme ensayo de esto. Será para el martes y me pueden entregar un solo ensayo de los 2 artículos, pero no se les olvide ponerle en el título que están incluyendo los 2, porque luego son muy creativos y pues uno no se da cuenta bien si incluyeron los 2, ¿no? Pero pónganle, ¿no? Si van a hacer uno para los 2, acuérdense, yo prefiero ensayos como tipo opinión, por supuesto que se note que sí leyeron el artículo, breves, ¿no? Puede ser una cuartilla para los 2 si es que lo van a hacer así. Y tenemos 3 minutotes para preguntas, dudas, sugerencias, algo del artículo, de sus trabajos, que quieran preguntar, aclarar. Nada, todo bajo control, perfecto. Bueno, pues si nadie tiene preguntas, acabamos temprano la clase, así, 2 minutotes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes. Cuídense mucho. Ya casi salimos de esta pandemia, pero todavía no. ¿Vale? Que seguimos cuidando. ¿Vale? Nos vemos. Cuídense. Gracias. Tengan Gracias, preguntas, hasta luego. escríbanse, por favor. Gracias, hasta luego. Chao. Gracias, hasta luego.